Vamos a hacer una introducción a lo que es la econometría de series de tiempo. Básicamente, un principio general que debemos tomar en cuenta es que las series de tiempo que consideramos para efectos de regresión deben ser siempre estacionarias. ¿Qué significa una serie de tiempo estacionaria? Significa de que debe cumplir tres propiedades. La primera de ellas es que la media, la segunda la varianza y la tercera la covarianza o autocovarianza deben ser constantes e independientes del tiempo. En otras palabras, cuando analizamos modelos de regresión con base en series de tiempo, estamos hablando de que las variables no deben presentar tendencias. ¿Cuál es el problema de las variables que presentan tendencias? ¿O cuál es el problema de las variables no estacionarias? Básicamente, esto nos lleva al problema de la regresión espuria, o también llamada regresión sin sentido. Para explicar un poco el problema de la regresión sin sentido, vamos a suponer el ejemplo planteado por Henry, 1980. Henry planteaba dos variables para un poco explicar el problema de las series no estacionarias y para explicar el problema de las variables con tendencias. Vamos a suponer una variable, vamos a llamarla serie YT, que corresponde a la cantidad de alcohólicos, ¿no? O número de alcohólicos. Número de alcohólicos. Esta es una serie que tiene una tendencia y lógicamente tiende a crecer en el tiempo. Y en el ejemplo de Henry vamos a plantear otra variable, vamos a llamar la variable XT. Vamos a decir número de sacerdotes ordenados. Si tuviéramos que graficar estas dos variables, número de alcohólicos y número de sacerdotes ordenados en el tiempo, por ejemplo, acá vamos a tener el tiempo y acá vamos a tener la variable YT y la variable XT. Si tuviéramos que graficar estas variables en el tiempo y ambas variables tienen tendencias o son series no estacionarias, esta, por ejemplo, podríamos asumir que es la variable número de alcohólicos, es nuestra variable YT, y nuestra variable número de sacerdotes ordenados, nuestra variable XT. Aquí el problema es que ambas variables, su media, su varianza y su covarianza dependen del tiempo, es decir, estas variables presentan tendencias al alza.
¿Qué es lo que sucede si hacemos una regresión? Por ejemplo, si queremos estimar yeta alfa más beta x sub t variante de epsilon, lo que nos va a reflejar es que esta relación es estadísticamente significativa, pero la relación es significativa no porque las variables tengan una relación intrínseca entre sí, sino porque ambas variables son variables no estacionarias, es decir, tienen diferentes medias en función del tiempo, no es una media constante y por lo tanto estas variables, dado que presentan tendencias, son variables no estacionarias. Entonces, lo que va a suceder es que acá vamos a tener una regresión espuria o una regresión sin sentido. Entonces, este es un primer elemento central que debemos tratar, lo que son las variables no estacionarias. Y de hecho, estas variables no estacionarias o variables que presentan tendencias, debemos compartirlas en variables estacionarias, ¿no? En tal sentido, un elemento central para determinar en series de tiempo consiste en determinar si las variables son estacionarias. ¿Cómo lo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de las pruebas de raíz unitaria o también llamadas pruebas de estacionariedad. Y según estas pruebas de raíces unitarias o pruebas de estacionalidad, existen tres tipos de series de tiempo. Tenemos una que es la caminata aleatoria pura. Tenemos una caminata aleatoria con rumbo. Y de igual forma tenemos una tendencia determinista con rumbo. Vamos a poner algunos ejemplos de caminata aleatoria pura. Aquí vamos a citar como ejemplo a la variación en el precio de las acciones. Usualmente la variación en el precio de las acciones, vamos a decir la variación en PT, en el tiempo, tienen un comportamiento de ruido blanco. ¿Qué significa un componente de ruido blanco? Significa de que son básicamente aleatorias con una media cero y en torno a una varianza unitaria, ¿no? Entonces un ruido blanco es cuando no podemos identificar un patrón de la serie de tiempo. Esto es lo que se conoce como ruido blanco, ¿no? No identificamos un patrón. Luego tenemos una caminata aleatoria con rumbo. El ejemplo aquí son las tasas de interés. Si vemos, por ejemplo, cuál es el comportamiento que han tenido las tasas de interés en los últimos 30 años, estas tasas de interés tienen un movimiento bastante aleatorio. Sin embargo, tienen un rumbo
tienen un rumbo claramente definido, ¿no? Que este es, en todo caso sería un rumbo a la disminución. Las tasas de interés, por ejemplo, hoy en día son mucho más bajas que las tasas de interés como estaban a principios de los 90. Y luego tenemos una tercer tipo de tendencia, que es una tendencia determinista con rumbo. ¿Qué significa una tendencia determinista? Significa de que los choques aleatorios son menos pronunciados que la caminata aleatoria con rumbo. Más bien, esta tendencia determinista tiende a ser lineal. Aquí podemos poner como ejemplo el Producto Interno Bruto, ¿no? O el llamado PIB. Si vemos cuál es la evolución del PIB en el tiempo, básicamente el Producto Interno Bruto tiende a crecer de manera lineal en el tiempo y sus fluctuaciones no son tan marcadas como los choques o fluctuaciones en las tasas de interés. Entonces, aquí claramente podemos apreciar claramente que existe una tendencia determinista o una tendencia lineal con un rumbo. Este rumbo puede ser un rumbo al alza, como también puede ser un rumbo a la baja. Y por otra parte, ¿cuáles son las pruebas de raíces unitarias o las pruebas de estacionalidad más conocida? Una de ellas, la más conocida, es la prueba Dickey-Fuller. Prueba de estacionariedad Dickey-Fuller. ¿En qué consiste esta prueba de estacionalidad Dickey-Fuller? Parte de una, vamos a considerar una serie que le vamos a llamar la serie YT, la cual está en función de su propio término autorregresivo. ¿Qué significa un término autorregresivo? Significa la variable explicativa, pero con un rezago de un periodo. A esta prueba de estacionalidad Dickey-Fuller, lo que hacemos es en ambos lados, restamos el término autorregresivo. Es decir, YT-1 y por otra parte acá va a ser YT-1. Entonces, esto es lo que se conoce como una diferencia. Factorizando. Entonces, a este parámetro phi-1 le vamos a llamar gamma. Una letra griega, gamma. ¿Ok? Entonces, esto de acá, aquí vamos a poner 2, esto 3, reemplazando 3 en 2, vamos a tener variación de YT-1 igual gamma YT-1 más variante de epsilon. Y esta va a ser nuestra expresión 4. ¿Cuál va a ser la hipótesis nula? La hipótesis nula que se va a plantear es la serie YT,
no es estacionaria. Dicho de otra forma, la serie YT tiene una raíz unitaria. Una raíz unitaria es lo mismo que decir phi es igual a 1. O por otra parte, es lo mismo que decir también gamma es igual a 0. Contra la hipótesis alternativa, la serie YT es estacionaria. ¿Qué significa eso? Significa de que phi es menor que 1, o dicho de otra forma, gamma es diferente de 0. ¿Qué es lo importante en esta prueba Dickey-Fuller? Para que una serie sea estacionaria, vamos a un poco explicar la expresión 1. Si tenemos la serie YT en función de su valor pasado, YT menos 1, más variante de epsilon. Para que una serie sea estacionaria, phi debe ser menor que 1. Esto es una serie estacionaria. ¿Qué sucede si phi es igual a 1? Si phi es igual a 1, la serie no es estacionaria, o dicho de otra forma, sigue una raíz unitaria. Y finalmente, si phi es mayor que 1, la serie es explosiva. Esto de acá no lo consideramos en economía y finanzas. En economía y finanzas esperamos de que las series de tiempo deben ser estacionarias. En tal sentido, según Dickey-Fuller, se han presentado 3 especificaciones de series de tiempo. Uno, que es una caminata aleatoria pura. ¿Qué significa esto de acá? Significa de que la variación de YT es igual a gamma YT menos 1 más variante de epsilon. Luego tenemos una especificación B, que es una caminata aleatoria con rumbo. ¿Qué significa una caminata aleatoria con rumbo? Significa de que a esta expresión vamos a llamar A la expresión A le vamos a añadir un rumbo. El rumbo se mide por un intercepto. Esta es nuestra expresión B. Y de igual manera, entonces el rumbo en realidad es este, ¿no? Es alfa. Y luego tenemos un tercer tipo de especificación, que es una tendencia determinista con rumbo.
Y esta tendencia determinista con rumbo es a la expresión B. Le añadimos un factor que es el tiempo. ¿No? Entonces, en esta expresión, el rumbo está expresado por alfa y la tendencia determinista está expresada por beta. Un problema con Decay-Fuller, en todos los casos, una serie es no estacionaria si efectivamente el verdadero valor de gamma es igual a 0. Esto involucra una serie no estacionaria. Un problema de estas especificaciones A, B y C es que estos modelos o pruebas que nos permiten verificar si existe o no, si una serie es estacionaria o no es estacionaria, tienen problemas de autocorrelación o correlación serial. Para ello existe una versión que se llama Decay-Fuller aumentada o DFA. ¿En qué consiste una prueba Decay-Fuller aumentada? Consiste básicamente con el objetivo de poder resolver el problema de la autocorrelación en la especificación. Se le aumentan términos autorregresivos. ¿Qué significa autorregresivo? Significa de que por el lado derecho ingresa la variable dependiente pero con rezagos, donde estos rezagos van desde 1 hasta p rezagos. Esta es la versión aumentada. ¿Cuántos rezagos debe incluirse en el modelo o en la prueba de estacionalidad? Según se utilizan criterios de información, como ser criterios de Akai y criterios de Schwartz, ¿no? Entonces, en tal sentido, a cada una de las expresiones incorporamos lo que son las versiones autorregresivas o lo que son los términos autorregresivos. Según estos criterios de información, también pueden tener, es probable también que no se incluyan rezagos, ¿no? Si es que no hay problema de autocorrelación, no se incluyen rezagos. Pero en ciertos casos sí se tienen que incluir los rezagos. La ventaja es que para realizar estas pruebas de especificación Decay-Fuller aumentada, tenemos software y lenguajes de programación que nos permiten determinar si una prueba, si una serie en particular es una serie estacionaria o no es una serie estacionaria, y de igual manera nos determina el número de rezagos que se debe incluir para cada especificación. En tal sentido, lo que es la prueba Decay-Fuller aumentada
y la prueba Phillips-Perron. Nos evalúan la hipótesis nula que una serie de tiempo no es estacionaria contra la hipótesis alternativa que una serie de tiempo es estacionaria. Existe otra prueba de estacionariedad que se llama la prueba KPSS, en la cual esta es otra prueba de estacionariedad. En la cual nos evalúa las hipótesis de manera contraria. ¿Qué significa de manera contraria? Nos evalúa la hipótesis nula que una serie de tiempo es estacionaria contra la hipótesis alternativa que una serie de tiempo no es estacionaria. Aquí debemos tener cuidado con cuál es la hipótesis nula que se plantea. No es estacionaria. ¿En qué consisten estas pruebas de estacionariedad, Dickey-Fuller aumentada, Phillips-Perron y KPSS? Consiste en evaluar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuáles son las reglas de decisión? Hay dos reglas de decisión. La primera regla de decisión para rechazar una hipótesis nula es que el estadístico calculado es mayor que el valor crítico. Esta es una primera regla de decisión. ¿Qué sucede si el estadístico calculado es menor que el valor crítico? En realidad no se rechaza la hipótesis nula. Y la segunda regla de decisión es por el p-value o la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la regla de decisión? Si el p-value es menor que el 5% o es menor que el 10%, en este caso, el valor referencial es el 5%, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces, elementos centrales que debemos considerar al evaluar el tema de la introducción de series de tiempo, básicamente es las condiciones para que una serie sea estacionaria, la media, la varianza y la covarianza. No consideramos variables no estacionarias. Recordemos el ejemplo de Henry. El problema de las series que presentan tendencias o que tienden a subir o a bajar es que cuando hacemos regresiones podemos tener el problema de la regresión espuria o la regresión sin sentido. Y la otra es que para poder verificar si nuestras variables son estacionarias, debemos utilizar pruebas de raíces unitarias o pruebas de estacionalidad, ¿no? Hay tres tipos de series de tiempo con caminata aleatoria pura,
con caminata aleatoria con rumbo y tendencia determinista con rumbo, ¿no? De igual forma, las pruebas de estacionalidad más comunes son las pruebas Dickey-Fuller aumentada, la prueba Philip-Perron y la prueba KPSS